Dios les bendiga, hermanos, a todos. Buenas noches o buenas tardes. Bueno, algunas partes ya es noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha regalado, por sus bendiciones que son abundantes. La verdad que no necesitamos más prosperidad que la que Dios nos ha dado. Y gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque con tal que prospere nuestra alma, como dice su palabra, eso es más que suficiente. Así como prospera nuestra alma, ¿verdad? Nuestro Dios suplirá todas las cosas que nos faltan, conforme a las riquezas que Él tiene en su gloria. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Yo le invito a que me acompañe en oración por nuestro estudio de la palabra del Señor. Te bendecimos, Padre, por tus bendiciones, por la vida, por ser fiel a tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha regalado, porque de esa manera usted ha cumplido su palabra, siempre la ha cumplido, Padre. No necesitamos ser millonarios, ni tener lo último en posesiones para poder decir que estamos siendo bendecidos. Gracias, Padre. Gracias por darnos lo que necesitamos. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias. Bendice a todos mis hermanos que están conectados en este estudio. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por estar atentos, Señor, en todo lo que hacemos. Y gracias por su presencia. Porque usted cumple su palabra también. Cuando usted dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Padre, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Este estudio va a estar dividido en dos partes, posiblemente tres, fíjese, porque es bien importante. El lunes pasado estuvimos hablando de una introducción, pero fue nada más una pequeña reflexión. Hoy vamos a ver en sí lo que es el espíritu de error. La primera parte del espíritu de error. La segunda parte vamos a intentar identificar esos espíritus de errores en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en el ambiente espiritual que nos movemos. El día de hoy solo vamos a estar hablando de algo que se ha venido cocinando, podríamos utilizar esa expresión, a través de los siglos, desde que inició la iglesia cristiana primitiva hasta la iglesia que vivimos hoy. Pero es algo interesante que la Biblia habla del espíritu de error, ¿verdad? Por otro lado, estuvimos mencionando la vez pasada que hay doctrinas de demonios, ¿recuerdan? Hay doctrinas de demonios. Y entonces hay personas que, por ejemplo, la persona que se deja guiar por esas doctrinas de demonios se convierten en un apóstata, ¿verdad? Entonces es interesante saber de que el ambiente en que vivimos, el ambiente que ha vivido la iglesia a través de todos los siglos, pero especialmente hoy, en el tiempo que vivimos hoy, la iglesia de Jesucristo tiene que estar siendo atacada por espíritus de errores porque está preparando el escenario para el último tiempo.
ese escenario del último tiempo viene con un poder engañoso, un poder satánico que trata de desviar a los fieles de Dios, a los hijos de Dios. Entonces tenemos nosotros que estar con los ojos abiertos, como dice el Señor Jesucristo. El Señor nos recomienda, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que mantenernos velando, hay que mantenernos en guardia. Eso significa velar. Velar es permanecer despierto durante las horas que uno no debe estar dormido. Entonces tenemos que espiritualmente estar velando todo el tiempo, abiertos nuestros ojos, observando cómo se manifiesta el espíritu de error en nuestros tiempos. ¿Cómo se puede manifestar el espíritu de error en mi propia vida también? Tratar de identificarlo. Y la única manera que usted lo puede identificar es empapándose en la palabra del Señor. Porque a veces nosotros, tanto borbandeo que recibimos de afuera, nosotros podemos en un momento dado empezar a creer, a decir y enseñar cosas que no están en la Biblia, cosas que son erróneas, cosas que son falsas, ¿verdad? Porque de eso se trata, espíritus de error. Eso hay bastante el día de hoy. Por esa razón el mundo ya no quiere saber nada de Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos erráticos completamente. Unos jalan para un lado, otros jalan para otro, y el evangelio se ha pervertido. Ya es un negocio, ya es un mercado. Un mercado que podemos explotarlo de muchas formas, utilizando nuestra astucia como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos manipular los corazones de la gente y podemos llegar a ser mercaderes del evangelio. La palabra del Señor dice, tengan cuidado, porque algunos harán mercadería de ustedes. Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. Entonces, el espíritu de error encamina al mundo, especialmente también al mundo cristiano, hacia el final de los tiempos. Entonces tengamos mucho cuidado, porque al final también Dios dice, va a enviar un poder engañoso. ¿Sabe qué significa eso? Un poder del error, un espíritu engañoso. Engañoso es otra palabra para decir error, ¿verdad? Engaño, mentira, fraude. Entonces, yo quiero que el día de hoy tratemos de hablar un poquito de historia, hablar de cosas que nosotros tenemos que saberla, hermano, para poder entender el espíritu de error que existe hoy en todos los medios evangélicos, desde cosas tan pequeñas como cosas grandísimas, como por ejemplo mezclar las filosofías mundanas, las filosofías de Protágoras, de Pitágoras, de Aristóteles, de Platón, etc. Hacer una mezcla y ofrecerla al mundo como que es la palabra de Dios. Agarrando un versículo aquí y de allá y poniéndolo ahí como que es la verdad esencial de Cristo. Es el espíritu de error. Entonces, a eso me refiero. Vamos a leer algunos versículos, solo algunos versículos, y después vamos a ir así rapidito porque vamos a hablar de esas fuentes de error que históricamente atacaron primeramente a la iglesia primitiva. Y aparentemente todo el mundo se olvidó. Y sabe, pero nada se ha olvidado. Sigue latente, sigue presente. Lo que pasa es que el pueblo de Dios ha ignorado cuáles son esos espíritus de errores que la historia nos enseñó. Y la Biblia nos enseña también. ¿Por qué razón? Porque la Biblia está llena de preceptos y de palabras, de consejos de consejos de los apóstoles, porque ellos vivieron
en el tiempo que su fe era atacada constantemente por esas filosofías y esos espíritus de error. A veces nos cuesta identificarlos, pero ahí están. Vamos a comenzar leyendo lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Esto dice así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, oiga bien, el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que nos oye y el que no nos oye. Pero ¿qué es eso que va de oír? ¿Qué es eso de que no nos oye? El apóstol Juan, en esta carta está diciendo que ellos son los que tienen la verdad que escucharon de Jesucristo. Vamos a cerrar la puerta, por favor. Ellos tienen la verdad que escucharon de Jesucristo. Entonces por eso ellos se tomaban la libertad, la autoridad de decir, el que no nos oye tiene espíritu de error. El que nos oye tiene espíritu de verdad. ¿Verdad? Entonces ahí está, es interesante esto, que entendamos que existe el espíritu de error. Ahora leamos en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Yo quisiera leer ese texto en otra versión para que usted tenga más o menos esto que dice. Y él dice que antes ustedes estaban muertos, la Nueva Traducción Viviente, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo a Satanás, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Quiere decir que ese espíritu de la potestad del aire que habla aquí, y eso se refiere a Satanás, ese mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, es el que está operando, el que se está manifestando, el que está actuando en los hijos que no quieren obedecer a Dios, en las personas que se niegan a obedecer a Dios. En otras palabras, hay un espíritu diabólico. Recuerde lo que leímos la vez pasada, doctrinas de demonios, espíritu de error. Eso de espíritu de error, ya lo dijimos anteriormente, esa palabra significa fraude, significa engaño, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en un mundo, hermano, en un mundo lleno de contaminación espiritual, donde el mundo filosófico especialmente ha invadido la iglesia y se ha mezclado con la doctrina sana de la palabra del Señor, y está ofreciendo esa doctrina adulterada a la gente del mundo. Por tanto, la gente del mundo está hastiada de querer conocer de Dios. Ahí está la respuesta de algunas personas que dicen, pero ¿por qué
Alguien nos decía un par de días atrás, pero ¿por qué nosotros ya no podemos impactar al mundo como lo hicieron nuestros antecesores 40, 50 años atrás? Simplemente porque lo que tenemos ahora de palabra ha sido adulterada, mezclada con corrientes filosóficas que son viejas, y ya la vamos a ver, y que ahora están resucitando o se están revelando más con fuerza. Y entonces se hace difícil la obra evangelística para aquella persona que quiere predicar la palabra saludablemente. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo bombardeados por el materialismo, por los espíritus de error, doctrinas de demonios, que al final lo que van a lograr es convertir a un montón de gente en apóstatas, en cristianos apóstatas, en personas que se van a introducir, como dice la palabra del Señor, dentro de la iglesia, y dice el apóstol Pablo en Hechos, dice, no van a perdonar al rebaño, lo van a despedazar, lo van a matar. Hoy estaba escuchando una predicación de uno de nuestro tiempo, grandes predicadores, esos mega evangelistas, que decía, el hombre en sí es muy bueno. El hombre, dice, es 99.9 bueno. ¿No contradice eso la palabra del Señor? Claro. Claro que la contradice. Estaba leyendo en Romanos para hablar, para contradecir eso, pero es un solo capítulo. Capítulo 7 contradice completamente eso. Léase el capítulo 7 y usted va a ver ahí la esencia de cómo contradice la palabra de Dios a este principio filosófico humanista de que el hombre en sí es bueno. Es una filosofía vieja. Una filosofía tan vieja que la enseñaron los filósofos griegos antes de Cristo. Y todavía tienen poder. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos hoy nos estamos metiendo en educarnos y empaparnos en muchas cosas, menos en la palabra de Dios. Y en filosofías, y a veces hay filosofías cristianas, como les dije el día anterior, el lunes. Hay humanismos cristianos, por favor. Es como decir cristianos ateos. El ateísmo cristiano, ¿existe eso? El comunismo cristiano, ¿existe eso? O podríamos decir el satanismo cristiano. Entonces, hermano, ahí viene el envenenamiento de la palabra de Dios. Envenenamiento de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que si no descuidamos y si no medimos todas las cosas basura que escuchamos afuera bajo el nombre del evangelio, si no lo medimos de acuerdo a la palabra de Dios, y si no lo medimos incluso de acuerdo a los espíritus de error que históricamente han venido arrastrándose desde el mundo de los primeros cristianos, entonces nos van a envolver fácilmente. Por esa razón es que usted y yo estamos el día de hoy aquí tratando de entender todas estas cosas. Vamos a retroceder al tiempo ahora. Vamos a pasarnos al tiempo de Jesucristo. Déjeme decirle, hermano, Cristo, lamentablemente, el Señor no nos dejó una doctrina establecida. El Señor no nos dejó una liturgia establecida. No nos dejó una organización establecida. Él no dijo van a haber ujieres. No, él no dijo van a
van a ser, ¿cómo se llama? La jerarquía de la iglesia. Así se va a regir. Van a haber pastores, van a haber esto, van a haber lo otro. No. El apóstol Pablo, él dijo, él mismo instituyó a unos maestros, a otros pastores, pero eso conforme a los dones espirituales. ¿Se da cuenta? Pero que Jesucristo nos dejó algo establecido, no. Y vuelvo a repetir, ¿saber por qué? Porque él tenía una misión corta y no iba a pasar su ministerio enseñando qué significa recoger la ofrenda o cuándo durante el servicio iba a hacer que iba a recogerse la ofrenda. Ahora todos nosotros sabemos de memoria cuándo hay que recogerse la ofrenda. Pero Cristo no le puso mente a eso porque eso no se interesó. Él no se interesó, él se interesó en lo que venía a hacer. Por eso a Pedro le dijo, te encargo esta obra a ti. Tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí a ti te doy la autoridad. Lleva a cabo. Tú eres responsable. Échale gana. ¿Sabe por qué? Porque ellos iban a recibir el espíritu de poder. Y con ese espíritu de poder iba a ser suficiente para poder dirigir su iglesia. Entonces, ¿pero qué pasó? Empezó la iglesia a nacer. Y desde su nacimiento empezaron las herejías a combatir. ¿Por qué? Porque ya existía la filosofía, ya existía el gnosticismo, ya existían incluso ya habían personalidades que se unían al cristianismo, pero ya tenían una mente envenenada con las filosofías de su tiempo. Estuvimos hablando de Simón el Mago en el libro de los Hechos. Él era un gnóstico. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Ahí lo vamos a ver. Pero vamos a ver de todas las religiones que lamentablemente la mayoría de esas doctrinas falsas, espíritus de error, surgieron de líderes cristianos. Algunos creen que en el libro de los Hechos, cuando se eligen, creo que es el capítulo 7, cuando se eligen, o el capítulo 8, fíjense que a veces como no lo tengo puesto aquí, cuando se eligen a los 7 diáconos, a los primeros 7 diáconos para repartir la comida ante todas las personas, las viudas y los huérfanos, se escogieron a un Nicolás de Antioquía, ¿verdad? Pues se cree, oiga bien, ese fue Hechos 6 del 1 al 7. Él fue uno de los escogidos para ese trabajo. Entre todos los hermanos lo escogieron. Y algunos creen que él fue el que creó una de las sectas que se llama los Nicolaitas. Recuerdan, en Apocalipsis capítulo 2 sale esa secta en los primeros versículos, tal vez como el 4, 5, una secta. Donde Jesús le dice al pastor de esa iglesia, le dice, tú tienes ahí a uno de las sectas de los Nicolaítas, dice, que también yo aborrezco. Se da cuenta, dentro del pueblo de Dios también surgieron personas así. Mire, la primera doctrina que impactó al cristianismo fue el docetismo, ¿verdad? El docetismo. ¿Qué era el docetismo? Que se decía que Jesús, oiga bien, que la verdadera naturaleza de Jesucristo, su existencia histórica, su apariencia corporal y sobre todo su humanidad era simplemente una apariencia sin ninguna naturaleza carnal. En otras palabras, era como un fantasma. En otras palabras, Jesucristo no vino en carne.
sino que él era como un fantasma. En apariencia, él tenía un cuerpo en apariencia, pero él nada más era una apariencia. Él solo tenía, dice, en general se toma como la creencia que los sufrimientos y la humanidad, oiga bien, de Jesucristo, fueron aparentes, no fueron reales. Su forma humana fue una simple ilusión. El sufrimiento que él pasó en la cruz fue cuento. Eso enseñaba el docetismo. Cuando Jesús estaba siendo clavado y estaba, tendía, tengo sed. Eso era mentira. Jesús no estaba sufriendo. Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba haciendo un show. Porque Jesús era una apariencia. Esa eran la doctrina de ese tiempo. Y era una doctrina fuerte, hermano. Engañosa. Muchos seguían eso. Cristianos. Pero ¿quiénes seguían eso? Aquellos que dice el apóstol Pablo, los indoctos, aquellos que no se han educado teniendo la posibilidad, no se educaron. No estuvieron escuchando la doctrina de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Ahora, para contrarrestar esa doctrina, que Jesús fue una apariencia, que él no tuvo carne, no era en carne, no vino en carne. El apóstol Juan, en su tiempo, batalló contra esa doctrina. Y aquí él nos escribe en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 2 al 3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Oiga bien. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los apóstoles, hermanos, están refutando aquí una doctrina que ya existía en su tiempo. Aquí no dice, no habla de la doctrina, no dice, los docetas dicen esto, no, pero eso enseñaban los docetas. Y por eso el apóstol Juan se dedica en el capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, hasta el capítulo 5 inclusive. El apóstol Juan se dedica bastante a doctrinar a su pueblo, el pueblo de Dios. Esa era la doctrina que existían los docetas. ¿Y por qué pusimos de primero? ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque de los docetas aprendieron muchos cristianos. Le voy a decir, a mitad del segundo, estaba leyendo en el libro de historia esta semana que he estado leyendo, a mitad del segundo siglo estaba un gran líder de la iglesia, de Jesucristo, un gran líder famoso, Tertuliano. Los hermanos que han estudiado el estudio de, ¿cómo se llama? Programa ministerial supervisado, estudiamos ese personaje, Tertuliano. Tertuliano es un padre de la iglesia primitiva. A los últimos años de su vida se unió al marcionismo. Y el marcionismo era una careta del docetismo, del que acabamos de leer. Hermano, el espíritu del error tiene poder aún en los cristianos. Hermano, de los que se consideran padres de la iglesia primitiva, también salían con sus herejías, enseñando esto, que Jesucristo no vino en carne. El apóstol Juan aquí dice, el que dice que no vino en carne es el espíritu del anticristo. Jesucristo vino en carne. Y no dice Juan capítulo 1, lo detalla todo eso.
Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Léase el primer capítulo de Juan. El mismo Juan, hermano. ¿Por qué razón? Porque Juan estaba así, sabía lo que estaba pasando con esa doctrina. Pues desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, él empieza a atacar esa doctrina. Y aquí, en la primera epístola de Juan, continúa el ataque, confesando que Jesús sí vino en carne, que él era hombre también. Y poco a poco vamos a ir estudiando toda esta doctrina, porque hay ahora también hay personas que dicen que Jesucristo combatió la muerte, la miseria, el hambre y usó poderes que tenía utilizando su forma humana. Él resucitó de los muertos utilizando su forma humana. Por lo tanto, nosotros tenemos el mismo poder que Jesucristo para poder hacer lo que querramos nosotros. Esa es otra doctrina falsa. ¿Se da cuenta, hermano? Si nosotros no ponemos atención, fácilmente nos enredamos. Claro. Y la gente utiliza textos bíblicos, como dice, por ejemplo, aquellos que dicen, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Que somos pequeños dioses. Que somos pequeños dioses. Que nosotros somos más poderosos que Jesucristo, hermano. Por ese texto que acabo de citar. Que hará cosas mayores, dice Jesús. Mis seguidores, mis discípulos, los que creen en mí, harán las cosas que yo hago. Y aún harán cosas mayores. ¿Qué significan todos esos textos? Hermano, hay que estar en la voluntad de Dios. Oiga bien, hay que estar bajo la voluntad de Dios para utilizar los dones del Espíritu. No es cuestión de que Dios nos dejó y hagamos todo lo que querramos a nuestro libertinaje. Y esas son las sectas que están abundando el día de hoy. Tú tienes poder. Tu boca lo puede decir. Solamente dilo y ya está. Y utilizan cantidad de textos, pero se olvidan que el soberano es el que decide a quién sana, a quién no sana, a quién le da y a quién le quita. Es que no puede ser así porque el Señor te prometió dártelo, no te lo puede quitar. Claro que sí lo puede hacer. Porque todas las cosas son de Él. Y Él la da a quien quiere. Y cuando su voluntad lo amerita. Pero estamos llenos y atascados de espíritus de error. Mire, el otro espíritu de error en el tiempo de los apóstoles, Marción. El marcionismo. Marción nació en Turquía, fue hijo de un obispo, el cual fue expulsado de la iglesia cristiana. Déjeme decirle, Marción, hermano, fue el que más daño le causó a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva, con su doctrina falsa. ¡Qué tremendo! Oiga bien, Marción trató de sacar el Antiguo Testamento del cristianismo. Y al mismo tiempo dijo que el Mesías del Antiguo Testamento no era Jesucristo. Era hijo de un obispo de la iglesia. Y no solo eso, viajó a Roma. Eso lo leí en parte de la historia de este individuo que yo tengo unos tomos de historia. Y dice que él viajó a Roma, oiga bien, con la intención de ser nombrado el obispo principal en Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma era prestigiosamente en ese tiempo la capital del Imperio Romano, pero
ahí donde estaba la mera mata del cristianismo. Entonces él viajó a Roma para que lo hicieran obispo principal. Y con toda esa herejía, hermano, mire, él quería sacar al Antiguo Testamento del cristianismo y lo logró. Él lo hizo. Entonces, quiso sacar, oiga bien, del Nuevo Testamento, quiso sacar todos los elementos que hablaban de los judíos. Todo, todo. No quería saber nada de los judíos, porque tanto los judíos como el Antiguo Testamento pertenecían a un Dios sanguinario y malo. Y que solo Jesucristo era bueno. Por lo tanto, él quería desterrar el Antiguo Testamento de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Él creó su propio Nuevo Testamento. Él creó el canon del Nuevo Testamento. Eso también lo vimos en los hermanos que estuvimos estudiando, ¿verdad? Que Marción creó su propio Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque él quiso desterrar al Antiguo Testamento del cristianismo. ¿Y no sería una intención diabólica macabra? Viajar a Roma para que lo eligieran obispo y tener influencia desde allá arriba para lograr su cometido. Quería destruir el cristianismo. Y gloria al Señor que el Espíritu Santo siempre supo lidiar con toda esa carroña de personas. El Dios del Antiguo Testamento era sanguinario e implacable. No había piedad en él. En cambio, en Jesús era todo lo contrario. Sanaba a los enfermos, daba de comer a las multitudes, etc. Por esta razón, Marción rechazaba el Antiguo Testamento. Y quiso sacarlo del cristianismo. Pero oiga bien, era influenciado por la doctrina doceta, de la que hablamos anteriormente. Que Jesucristo era un fantasma. ¿Se da cuenta, hermano? Que Jesucristo no había venido en carne. Así que de un error tras otro, ¿qué clase de iglesia y cristiana hubiera surgido si este hombre ha gobernado desde Roma? Entonces el marcionismo también fue influenciante. No es cierto, hermano, que ahora hay personas que tratan de quitar y desacreditar la palabra de Dios y dándole interpretaciones incorrectas. Tienen el espíritu de error. Veamos otro. Bueno, yo quiero leer esto que dice en Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Oiga bien, hablando de las escrituras. Jesús hablando de las escrituras. Y él menciona las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto va para contradecir la posición de Marción. Miren lo que dice, ustedes estudian con diligencia, este es en la Nueva Traducción Viviente. Juan 5, 45 podemos comenzar desde el 39. Juan 5, 39 al 47 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Pero no piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. Ahí nos saltamos del 39, nos saltamos al 45. Dice el 45, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quienes lo van a acusar es Moisés, a quien en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. De mí escribió Moisés. Eso está hablando Jesucristo. Si de mí escribió Moisés, que está en el Antiguo Testamento, Jesús está dándole valor al Antiguo Testamento. Marción lo negaba. Jesucristo
lo apoyaba. Amén. 47. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? En otras palabras, si usted no cree en el Antiguo Testamento, ¿cómo van a creer en mí? Eso contradice directamente la doctrina de los marcionistas. Ahora vamos con el monofisismo. Monofisismo, una palabra compuesta griega. Mono significa uno. No es que los monos de África, ¿verdad? Un Congo. No. Un monkey. No, mono significa uno. Y physis significa, o physis significa naturaleza. Una naturaleza. El monofisismo, entonces, es una doctrina teológica que sostiene, oiga bien, en que Jesús solo está presente, en Jesús solo está presente la naturaleza divina, casi parecida a la otra, pero no está presente en la humana. En Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Si Jesucristo, oiga bien, esto es una doctrina diabólica, hermano. Si Cristo no ha sido humano, no hubiera redimido al hombre. No hay redención. No hay redención, no hay sacrificio. No habría resurrección. No habría resurrección, no habría perdón de pecados, no habría absolutamente nada. No hubiera habido resurrección, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo va un fantasma a resucitar? Por eso el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza y vana nuestra predicación. No hay gracia. No es... Por esa razón, estas doctrinas que salieron de gente de la propia iglesia eran doctrinas no solo erróneas, eran diabólicas. Y todas ellas, la mayoría de ellas, era centrada en desvirtuar y desacreditar a Jesucristo. Así que mire, usted podemos mencionar un montón de textos, pero escuche bien solo un texto lo que vamos a mencionar. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo está diciendo Jesucristo es Dios. Pero dice, siendo en forma de Dios, él no estimó el ser igual, no estimó, en otras palabras, no le dio valor al ser igual a Dios, sino lo que hizo fue, se despojó, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, tomando forma de siervo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomó forma de hombre. Vino a sufrir como hombre, dice, y estando en esa condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otras palabras, Dios se hizo hombre y murió en una cruz. No fue una aparente, una ilusión mental de que Jesús era divino, nada más, y que todo el cuerpo que tenía su sufrimiento fue un simple cuento. Si hubiera sido un simple cuento, regresemos a la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdón. Padre, pase de mí esta copa. Quítame este dolor. Estoy triste hasta la muerte. Estaba padeciendo como hombre. Y estando en la cruz, también. Él sufrió en la cruz. Estaba desangrado. Todo eso es prueba de su naturaleza humana.
Y recuerda lo que le decían los dos ladrones: si eres hijo de Dios, bájate. Sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Cuando estaba frente a Pilato le dice: si yo quisiera, oiga bien, si yo quisiera, yo puedo pedirle al Padre legiones para que me vengan a salvar. Pero no quiero. Porque él quería sufrir la muerte, sufrir el dolor. Y prueba de ello es que en el monte de Semaní estaba sufriendo y hasta le pidió al Padre que le permitiera no seguir, no entrar al sufrimiento. Porque ya estaba sufriendo con solo pensar lo que iba a sufrir. Entonces el monofisismo, hermano, es que lo que piensa es que en Jesucristo solo hubo una naturaleza, la naturaleza divina. Cuando nosotros desacreditamos la naturaleza humana de Jesucristo, estamos destruyendo el cristianismo. Y después de eso viene el gnosticismo y un montón de más. ¿Qué es el gnosticismo? Una doctrina, según esta doctrina, los creyentes no se salvan por la fe y el perdón de pecados. Eso es cuento. El creyente no se salva por eso. Ni por el perdón de pecado, ni por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, oiga bien, el gnosticismo lo que hace es invalidar no solo a Jesucristo, sino la completa salvación del mundo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Porque así no se salva la gente. La gente se salva a través de el conocimiento, a través de la gnosis, gnosticismo, con G al inicio, el gnosticismo. A través del conocimiento, uno aprende las cosas internas de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Entiende usted eso? Pura filosofía diabólica. El gnosticismo inició oiga bien, es que todo inició con la filosofía griega. Ahí iniciaron todas esas corrientes diabólicas filosóficas. Ahí nació el gnosticismo, ¿verdad? Entonces, conociendo lo divino, entonces así se conoce a Dios y ahí está la salvación del hombre. ¿Qué les puedo decir más, hermano? El gnosticismo es una mezcla de creencias griegas y orientales, principalmente platónicas, de los filósofos como Platón, como ya hablamos de Pitágoras, de otros más, ¿verdad? De Aristóteles, etc. Dice, es una creencia dualista. ¿Qué es dualismo? El bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente a un ser inferior, el cuerpo en contra del alma. Entonces, eso es el gnosticismo. El gnosticismo es diabólico también. Así que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. En otras palabras, el hombre se salva solo. Esa era la filosofía del gnosticismo. Ese estaba en su auge en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, porque eso nació 400 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Bueno, podemos leer este texto, se lo voy a leer nada más en Hechos capítulo 4. Les voy a decir, estos temas, algunos de estos temas los voy a poner en la página web de la iglesia, ¿verdad? Vamos a abrir una página porque hay algunas personas, algunos hermanos que dicen, por favor, podría ponernos estos estudios ahí, ¿verdad? Porque yo sigo la secuencia, me decía una persona, yo sigo la secuencia, pero no puedo escribir tan rápido, entonces si puedo volverlo a leer, está bien. Entonces esto lo vamos a poner ahí, de todas maneras.
Pero yo solamente quiero leerle lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Ustedes lo saben. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Eso destruye la gnosis, que el hombre se puede salvar a sí mismo. Que el hombre no necesita a Dios ni el sacrificio de Cristo. Claro que sí. Pablo dice, en ningún otro hay salvación. Pedro, hablando ahí, dice, en ningún otro hay salvación. Pedro está predicando ahí a unos miles que estaban en ese momento. Oiga bien lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Este es en la nueva tradición viviente. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Oiga bien, la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. No necesitamos el gnosticismo para ser salvos. Vamos a otra doctrina, el arrianismo. Algunos dicen que son arriados, pero no, es arrianismo. Enseña que Jesucristo fue creado por Dios y está subordinado a Dios. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Jesucristo es una criatura, no es parte de la Trinidad, no es Dios. Jesucristo, Él lo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahorita se me escapa ese, el libro de Juan. El libro de Juan dice, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Pero podemos utilizar el mismo texto de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, cuando dice, Jesucristo siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios. Bueno, usted podría decir, pero eso fue Pablo el que lo dijo. Vuelvo a repetir, Jesucristo lo dijo, yo y el Padre, uno somos. El que a mí visto, el capítulo 14 le dijo San Juan 10:30. San Juan 10:30. El 30 al 33. Sí. San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoce el que ha visto a mí. El que me ha visto a mí. Yo y el Padre somos uno, entonces ha visto al Padre. Jesús ¿verdad? respondió, muchas buenas obras os he mostrado. Entonces Juan capítulo 10, versículos 30 y 31, por ahí, Sí, donde dice 30, Jesús, 33. yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Entonces, lo siento mucho para esa doctrina del arrianismo que dice que Jesucristo fue creado. No fue creado. Tiene la misma esencia que el Padre. Y después viene el nestorianismo. Y vamos a ir más rápido porque ya no solo nos faltan dos que son las más principales y las que quiero que usted y yo pongamos atención para la próxima clase. ¿Verdad? Y he estado hablando de todas estas. ¿Sabe para qué? Porque todas esas se han unido, oiga bien, y se han hecho una sola masa para presentarnos ahora a Jesucristo. Vuelvo a repetirle, hay personas que están predicando el Evangelio el día de hoy y dicen que tenemos el mismo poder que Jesucristo y nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana. Son doctrinas del pasado. Manadina quiere el estudio, dice, para que estudiarlo en casa. Sí, está bien. Vamos a poner, como le digo, esto lo vamos a poner ahí en la página. Ahora, el nestorianismo. Mire, vamos a ver el nestorianismo. La misma cosa. El nestoriano fue un líder cristiano del siglo V. Ya estaba bien avanzado. Nació en Germánica, en Siria. Su doctrina consiste en la separación total entre la divinidad
y la humanidad de Cristo. Wow. Tendrían que ser separados. Ponía en duda la virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo divino, pero mezclado con valores humanos. Hermanos, pobres nuestros hermanos primitivos. Fueron bien atacados. Fueron bien atacados por esa filosofía. Y yo le digo una cosa, son filosofías que en ese tiempo tenían un gran poder, una gran influencia entre muchos cristianos. Vuelvo a repetirle, lo que pasó con uno de los padres de la iglesia, que fue Tertuliano. Tertuliano fue invadido por esta doctrina y al final de sus días, imagínense, al final de sus días, ya cuando era viejo, se unió a una de esas doctrinas, que fue la doctrina del marcionismo. El marcionismo era una mezcla de gnosticismo, de docetismo y de toda, una cochinada era. ¿Cómo podía, hermano, un hombre tan preparado y educado ser envenenado por esas doctrinas de error? Dice que serán engañados hasta los escogidos. Tal doctrina fue declarada herética en el concilio de Éfeso, que dispuso a Nestorio, se llamaba, el patriarcado en 431. Él era patriarca. En otras palabras, él era el obispo, oiga bien, de su ciudad. Y cuando alguien alcanzaba esa posición en ese tiempo, era un preeminente. ¿Me entiende? Era un prominente, un personaje famoso, conocido, y que alcanzó una posición tan alta y por último se torció. Eso eran golpes para la iglesia, hermano. Imagínense ahorita, hace poco yo miré, bueno, hace pocos lo miré yo, pero eso sucedió hace muchos años, de un pastor evangélico que nació en el evangelio, oiga bien, sí. Nació el evangelio, se crió en el evangelio, fue a un seminario bíblico teológico, salió con grandes honores, después tuvo una gran iglesia, después lo eligieron catedrático de una universidad de donde salió, estuvo enseñando y por último regresó a la iglesia católica. Y ahora batalla con los hermanos en Cristo, pentecostales o protestantes, y defiende a María, todo el trabajo de María, ¿verdad? Como Madre de Dios y todo lo que habla el Apocalipsis capítulo 12, que dice que la mujer, pues esa mujer es María, lo que dice la Iglesia Católica. Y él cómo lo defiende a cacha y espada. Defiende la Eucaristía, que ahí está el cuerpo en vivo y la sangre en vivo se convierten, cuando el sacerdote levanta la hostia, automáticamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando levantan la copa, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso es lo que se llama la transubstanciación. Y este personaje todavía cree eso. Después de haber nacido así, después de haber... Eso es increíble, hermano. Profundizado. Cómo el espíritu de error penetra. Tengamos mucho cuidado, hermano. Pidámosle a Dios, digámosle, Señor, líbranos, Señor, líbranos. Hermano, la persona que conoce bastante es más propensa, ¿sabe por qué? Porque el enemigo lo quiere destruir, lo quiere destruir. Y qué mejor destruir la cabeza. Si Satanás se quiso bajar la cabeza de la iglesia cuando Cristo fue tentado en el desierto, ahí se la quiso bajar, pero no lo logró. Hermano, estamos siendo atacados y prepárese porque solo, hermano, con el sello poderoso del Espíritu Santo y con una búsqueda del Señor, esos espíritus de error no van a penetrar a su iglesia. Al fin y al cabo, hermano, la iglesia
las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Así que yo le digo a usted que se prepare, que ore, pero al final de tiempo, hermano, usted y yo vamos a salir victoriosos, porque está escrito en la palabra que usted y yo vamos a salir victoriosos. No lo leímos la vez pasada, Dios nos guarda, nos protege. Al final del libro de Judas lo dice el Señor. No, los primeros 2 versículos del libro de Judas, Él dice que Él nos santifica, Él nos guarda y Él nos guarda, dice. ¿Qué significa que Él nos guarda? Que significa que Él está vigilándonos, está haciendo guardia para que nada nos pase. Un pequeño descuido puede ser fatal. Terminamos con el nestorianismo entonces. Y ahora, bueno, y eso, según la historia, hay muchas congregaciones aquí en Estados Unidos. Y nosotros no las escuchamos. Están disfrazadas con otros nombres. Ahora vamos a terminar estudiando el humanismo, la cienciología y la teología de la prosperidad. Esos 2 últimos, que es el humanismo y la teología y la prosperidad, la vamos a detallar en la próxima clase, porque son la que nos está dando más problemas el día de hoy. ¿Por qué el humanismo? Veámoslo un poquito del humanismo. El humanismo es una filosofía también vieja, hermano. Vieja. Es una filosofía del ser humano, de la vida, que no es atea, no cree en Dios y tampoco es religiosa. Está basada en el principio de que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad total de darle significado y propósito a la vida. El hombre está en su derecho y en la responsabilidad de darle propósito y significado a la vida. Ellos son los creadores de su propio destino. ¿No le huele familiar eso? Tú puedes, hermano. Solamente dilo y ya se acabó el problema. Tú tienes el poder. Ya Cristo te lo dio en la cruz. Ahora úsalo. Sí, es cierto. Pero si no lo usamos bajo el poder de Dios, nos vamos a meter en líos tremendos. Porque hay gente que no recibe nunca, aunque declaren lo que quieran declarar. Aunque griten al cielo lo que quieran gritar, siguen siendo miserables y pobres. Siguen viviendo con un carro viejo. ¿Por qué? Porque declaran cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Oiga bien, el humanismo, el hombre trata de construir su propio destino, ¿verdad? Y sus capacidades humanas de la razón y los recursos naturales y sociales en el espíritu de la razón y la libre investigación. No es teísta, es decir, no cree en Dios y no acepta opiniones sobrenaturales para la realidad de la vida. En otras palabras, aquí no creemos que Dios, nada de eso. Aquí nosotros podemos hacer y crear nuestro propio destino. Uno de ellos dijo, el hombre es el arquitecto de su propia salvación. El hombre es arquitecto de su propia salvación. En otras palabras, el humanismo, hermano, está centrado en el hombre. El hombre tiene poder. El hombre tiene capacidad. El hombre tiene la habilidad. El hombre va a crear su futuro. El ego, el egoísmo. El hombre es Dios. Como dicen algunos teólogos y algunos predicadores, somos pequeños dioses, utilizando uno de los salmos erróneamente. Es lo que le digo, hermano, el espíritu de error
agarra de la Biblia y se lo pone como una bandera para decir, yo soy de Dios, yo estoy hablando la verdad. Pero son espíritus y doctrinas de demonios, simple y llanamente. Eso hace el humanismo. El humanismo está centrado en el hombre. Es el hombre. El hombre es arquitecto de su propia salvación. Oiga, bueno, pero para eso se ha levantado un humanismo religioso y un humanismo cristiano. ¿Sabe por qué el humanismo cristiano? Porque nos gusta a nosotros que se nos diga que tenemos poder de decisión. Y a veces hasta nosotros podemos caer en esos errores. Podemos nosotros, vamos a hablar de algunos textos de la Biblia cuando la palabra, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. El humanismo, oiga bien, aquí viene la sutileza diabólica. El humanismo dice, todo lo puedo, dice el apóstol Pablo. Y ahí se queda sembrado. El humanismo ahí se queda parado. Todo lo puedo. El cristiano no dice todo lo puedo. El cristiano termina la oración completa. Todo lo puedo en Cristo. Y ahí el humanismo se derrumba. El poder del hombre se derrumba. Es cierto, usted y yo todo lo podemos. Jesús lo dijo. Si tuvieras fe, le dirías a esta montaña, pásate y será hecho. Pero va acompañado con un acto, oiga bien, divino, con un acto de fe. Si tuvieres fe, ¿en qué? En ti. No, se equivocó. El humanismo dice, si tuvieres fe en ti mismo, tus palabras tienen poder. Equivocación. Hermano, nosotros no tenemos poder. Nuestras palabras tienen poder limitado, hermano. A veces nosotros creamos algunas cosas y decimos que la palabra del Señor dice que nuestras palabras tienen poder. Tengamos cuidado con eso. Sí, Dios nos ha dado poder aún en nuestras palabras, pero todo es, oiga bien, todo es bajo su voluntad, bajo su dirección. El humanismo solo ve la parte del hombre. Recuerde esto, por eso se llama humanismo. Porque el humanismo solo ve la parte funcional del ser humano, la capacidad del ser humano, la inteligencia del ser humano. Y aparta todo lo que es de Dios. Ahora, para congraciarse con aquellos hermanos, bueno, aquí ya me estoy adelantando. Pero eso quiero decirle pues que se ha inventado ahora el humanismo cristiano para congraciarse con aquellos hermanos que les gusta la filosofía de que todo lo podemos en Cristo. Nos encanta eso. A usted no le gusta, hermano. ¿Ah? Dígame que no le gusta. Dígame que no le gusta. Hay personas que han estado confundidas. Personas que han estado confundidas últimamente me han dicho, yo estaba confundido, pero ahora estoy cayendo. Ahora estoy cayendo que estamos atascados de puras filosofías y huecas sutilezas en las iglesias, en lo que nos enseñan. El humanismo religioso busca integrar la filosofía del humanismo con rituales religiosos y creencias centradas en la ética, pero fuera de cualquier indicio del actuar de Dios en la libertad humana. ¿Ve? Ahora se ha creado otro, el humanismo cristiano. Es un término que se refiere a los cristianos que siguen principios del humanismo. Según sus proponentes del término, la palabra engloba principios con una dignidad humana, ¿verdad? Y la libertad individual y acorde con los principios y enseñanzas de Jesús. Entonces agarra toda la filosofía humanista y le pone textos bíblicos.
¿Sí me está entendiendo? Ese es el humanismo cristiano. Que buscan en la Biblia algunas cosas que les parece humanistas y le ponen texto bíblico. Eso hacen las filosofías de error, las doctrinas diabólicas. Buscan en la escritura algún fundamento que, aunque sea tonto, aunque sea un texto que se encuentre, ya la hicieron. Estamos atascados. La cienciología. La cienciología, los cientólogos que le llaman, o la cientología, algunos dicen eso. Esta persona, los creyentes llegan donde el pastor, por ejemplo, y el pastor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí mismo y a desentrañar la parte de su mente. En otras palabras, revelarse a aquel pastor y le está revelando su historial pasado. ¿Para qué? Para que se entienda a sí mismo. Lo que dice Manarina. ¿No recuerda usted, no le parece eso medio familiar, hermano? Dígame que no le parece familiar eso. ¿Ah? ¿Sí? ¿No le parece familiar eso? Aquellos famosos, ¿cómo se llamaban aquellos que salían los encuentros y los reencuentros y los tatarancuentros y vivían encontrándose y se encontraban y se reencontraban y por último se decepcionaron porque era una basura? Todo es espiritismo en esos tales encuentros y reencuentros, y muchos cristianos cayeron como ovejas al matadero. Filosofías diabólicas, filosofías de que ven, te voy a entender, vas a entender tu pasado, hermano. Por favor, el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, y el Señor dice que Él va a agarrar toda nuestra vida miserable y la va a amarrar en una pelota de hierro y la va a tirar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ella. La cientología hace eso. El cristianismo ha estado, hermano, siendo envenenado al suavetón sin darnos cuenta. Y con teologías y teorías incluso más chiquititas que estas grandes, que tal vez algún día las vamos a hablar. Cosas que no salen en la Biblia y nosotros las repetimos en nuestras iglesias, aún en nuestras iglesias pequeñitas. ¿Verdad? Como haciéndole la oración a la sangre de Cristo. Muchas cosas. Ya me metí en otro rollo aquí. Pero déjeme decirle, hermano, muchas cosas así. Hay cristianos que le oran a la sangre de Cristo. Y en la Iglesia Católica hay una imagen que se llama la imagen de la sangre de Cristo. Dígame. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida, hermano? ¿Cómo oramos? ¿Qué oramos? ¿Qué es lo que estamos creyendo? Son cosas, hermano, que no existen en la Biblia. Y nosotros las estamos practicando día a día. Y nos cuesta años sacarnos todas esas cosas. Y nos cuesta. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a la cientología, de eso de ir a revelarse al sacarle todo el pasado y las entrañas a sus predicadores. Es bueno que a veces, es bueno y es terapéutico y es bueno y a veces es saludable que alguien se desahogue con uno, pero no es en cuestión de confesión. No es en confesionario, ni tampoco es para que usted se cure y que se desahogue. Sí, se desahogue y saque aquello, pero aquí es donde el ministro viene y le dice que Cristo ya nos ha perdonado. Ya nosotros tenemos que quitarnos toda acusación, toda culpa.
Ya eso, Cristo nos pecado. perdonó y por eso venimos aquí y le leemos este texto que dice en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Si alguien todavía vive recordando su pasado, es porque todavía no ha depositado en Cristo la confianza 100%. Esto es simple, hermano. Esto es simple. Bueno, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pasemos a lo último, a la teología de la prosperidad. Esa es la que está dando palo el día de hoy y es la que más ha envenenado a la iglesia de Jesucristo. Porque está muy disfrazada, que está bien difícil que muchos cristianos se salgan de eso. Está muy difícil porque Satanás se la ha inventado, hermano, de una manera increíble. Y vamos a demostrar el próximo miércoles cómo esta filosofía envuelta con la palabra de Dios es simplemente herética y ha torcido la escritura. Y vamos a enseñarlo cómo es que ha torcido la escritura. Bueno, la teología de la prosperidad enseña que los cristianos tienen el derecho. Ahí, con solo eso ya perdieron. El cristiano tiene el derecho al bienestar, bueno, también sí. Y dado que las realidades físicas y espirituales se consideran una realidad inseparable. Oiga bien, la enseñanza de la teología de la prosperidad, de la confesión positiva, proviene de la visión de sus proponentes de la Escritura. La Biblia es vista, oiga bien, la Biblia es vista como un contrato de fe entre Dios y los creyentes. Así ven la teología, así ven los seguidores de la teología de la prosperidad a esa doctrina, que la Biblia es un contrato. Dios te va a dar porque Él te lo prometió. Y agarran la Biblia, en vez de hacerla la palabra de Dios y la voz de Dios para mi vida, agarro la Biblia y se la pongo en la cara a Dios y lo acuso. Lo acuso, le digo, aquí está. Tienes que cumplir. Ya se fue la humildad de que esa palabra es para mi vida. Ahora, arrogantemente agarro esa palabra y ¿cómo se llama eso? Se la restrigo en la cara de Dios y le digo, aquí está, agárrate duro porque tú dijiste y también dices que tú no eres mentiroso, que tú no eres un Dios que mienta ni que se arrepienta. Y somos tan satánicos para utilizar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se la refregó en la cara a Jesucristo en el monte de la tentación. La Biblia es un contrato entre Dios y los creyentes. Eso es lo que dice. Como en Deuteronomio dice que si haces esto te bendeciré. Sí, claro. Si no haces esto te bendeciré. Entonces de ahí también. Dios es entendido como fiel y justo por lo que los creyentes deben cumplir con su fin del contrato para recibir las promesas de Dios. Entonces, si tú cumples tu contrato, Dios te bendice. Y si no, leamos lo que dice en Malaquías. Ese es un texto que ellos utilizan. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Probadme en esto.
traigan todos los diezmos. Lo gritan ahí. Traigan todos los diezmos al alfolí. Y probadme en esto, dice el Señor. Si no, abriré las puertas y las ventanas del cielo. Todos son textos mal usados y mal empleados. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, no es por amor que le servimos. Sí, no es por amor, no es por amor. No le damos a Dios por amor, sino simplemente para que nos bendiga. Y llegamos delante de Dios, como llegaban los israelitas en su tiempo, ellos llegaban tranquilamente a ofrecer el sacrificio y vivían una vida corrompida, haciendo injusticia. Y por eso Jesucristo, por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: ya no me traigan esas cochinadas de sus sacrificios. No me traigan, estoy hastiado de esos sacrificios. Ya no los quiero. ¿Por qué? Porque vivían una vida doble y querían que al final, es lo que dice esta teología, al terminar, al cumplir parte de su contrato, Dios tiene que cumplir la de él. Pero apartan la obediencia aquí. De eso vamos a hablar el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces dice: la teología de la prosperidad enseña que la Biblia ha prometido prosperidad a los creyentes, por lo cual la confesión positiva significa que los creyentes están hablando con fe lo que Dios ya ha hablado de ellos. La confesión positiva se practica para lograr lo que ya se cree. La fe en sí misma es una confesión y al hablarla se hace realidad. Todo esto es cierto, pero todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que la gente todavía no ha entendido, ¿verdad? Todavía no ha entendido. Y no ha entendido que no podemos confrontar a Dios y decirle que nos dé, porque Él ya lo ha prometido. Esa es una arrogancia, hermano. Y por esa razón mucha gente nunca recibe nada. Simplemente no reciben. Porque pedís y pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Cuando nosotros pedimos, aunque estemos bajo la promesa de la bendición, pedimos mal porque tenemos un propósito bien definido. Y Dios ve ese propósito y por eso a veces corta. ¿Qué pasó, Dios? Estás cortado. Pero tú prometiste, estás cortado. Porque te faltó el elemento espiritual. Así es que, bueno, ya con esto hemos terminado. Hay muchas otras cosas que podíamos hablar, pero aquí vamos a terminar. El próximo fin de semana o el próximo miércoles vamos a hablar en detalle cómo identificar estas doctrinas en las doctrinas que se predican el día de hoy. ¿Verdad? Especialmente la del humanismo combinada con la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que todo lo puede, que tiene un poder. Y vamos a tener que incluso es posible, les voy a presentar algunos videos cortos de unos 5 o 10 segundos, ¿verdad? Para darles un ejemplo de las cosas que estamos hablando. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayamos aprendido un poquito, porque estuvimos leyendo algunos textos bíblicos para refutar algunas de esas filosofías y doctrinas de demonios que sufrieron los propios apóstoles, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga, la paz del Señor sea con usted, disfrute este resto de la tarde y el resto de la semana.
Así que mañana, el día de mañana, creo que vamos a tener la oración en la mañana y en la noche nuestra hermana Dina va a estar dirigiendo la oración de la noche. Y también les recordamos que el fin de semana vamos a tener Santa Cena, ¿o no? No, no vamos a tener el ayuno, ¿verdad? Sino que vamos a dejar el ayuno hasta el próximo mes de septiembre, ¿verdad? Este este principio de agosto no vamos a tener ayuno. Eso es lo que entiendo. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y la paz del Señor sea con ustedes. Amén.